¿Qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a ver el tema relacionado con la fundación de la Nueva España y la conquista de este territorio. En el video anterior platicamos en relación a cómo fue que llegaron los primeros exploradores al continente americano y específicamente al territorio de lo que hoy es México, y platicamos acerca de las condiciones que propiciaron la caída de México Tenochtitlan. Ustedes van a tener que leer el texto para poder ordenar cronológicamente los acontecimientos que se dieron para la caída de México Tenochtitlan. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasó con relación a la conquista en términos generales, no solo con la caída de esta ciudad, sino en términos generales vamos a hablar de dos tipos de conquista que se dieron. Como primer punto hay que decir que cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, que era la ciudad más hermosa, más bella, más grande que había aquí en Mesoamérica, pues se perdió un legado cultural muy grande porque los españoles destruyeron gran parte de la ciudad. Se calcula que mexicas puros, mexicas, eran alrededor de 80,000 personas las que vivían en la ciudad. Después de la toma de la ciudad, se calcula que nada más sobrevivieron 4,000 de estos indígenas. Es decir, cuando decimos que somos herederos de los mexicas o de los aztecas, pues es un tanto falso, porque de esos 4,000 que sobrevivieron de la capital del imperio mexica, pues ¿cuántos habrán sobrevivido después al periodo que vamos a hablar el día de hoy? Seguramente muy pocos, ¿sí? Y entonces, pues si tenemos algo de sangre mexica en nuestras venas, pues hay una pequeña probabilidad. Es más probable que tengamos sangre asiática o sangre africana, que tengamos sangre de esa población mexica, aunque sí del resto de los pueblos indígenas del continente, específicamente de aquí de América. Y bueno, les decía, pues México Tenochtitlan cayó un 21 de agosto de 1521, después de 3 meses de asedio militar de parte de las tropas de Cortés. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es en relación al tema de las conquistas. Para poder explicar este tema se ha dividido la conquista en dos, algo que conocemos como la conquista espiritual, que tiene que ver con la labor de evangelización que se dio por parte de los misioneros españoles. Y aquí quiero comentar algo que va a venir en la guía. Siempre en las expediciones de los españoles les acompañaba un sacerdote, porque en su vida personal la religión era algo muy importante que los guiaba. Y como ya les comenté en videos anteriores, España había llevado a cabo una lucha en contra de los árabes que habían conquistado la península hispánica y que habían estado durante cientos de años en España. Entonces, los soldados que venían a la conquista de América ya tenían una experiencia previa de guerras y de lucha por la religión, de expulsar a aquellos que no compartían su creencia en la fe católica, y lo vinieron a plantear también aquí, así que pues siempre viajaban junto con sacerdotes. Además, como les platiqué en los videos anteriores, el Papa aceptó darle la corona de estos territorios a España y otra parte a Portugal, con la condición de que los reyes y los nobles hicieran todo lo posible por convertir a la población de estos territorios a la religión católica. Entonces, la conquista espiritual fue un eje muy, muy importante para la conquista de todos los territorios de América. Y bueno, deben de ustedes saber que hay diferentes órdenes religiosas al interior de la Iglesia Católica. Ahorita vamos a platicar de ellos. Y que los primeros que llegaron al continente y que se establecieron aquí en México fueron los franciscanos. En una de las preguntas de la guía, específicamente se pregunta por quién venía acompañado Hernán Cortés, y bueno, la respuesta es por sacerdotes de la orden franciscana. Entonces, aquí como pueden ver en la diapositiva, existían dos conquistas. La conquista espiritual, que está relacionada con la labor de evangelización, y la conquista militar. La conquista militar o material es como lo maneja en el libro de Cobach, tiene que ver con lo que platicamos en el video anterior, cómo lograron derrotar militarmente a los mexicas, pero también el cómo se implementó la distribución de la tierra y de las riquezas de este nuevo continente por parte de los españoles.
Hoy vamos a hablar de estos dos tipos de conquista y vamos a hablar un poquito acerca de cuáles eran las condiciones económicas y la estructura que tenía la Nueva España. Para empezar, hay que tener en claro que la Iglesia fue la base de la colonización. Siempre jugó un papel muy importante y la Iglesia Católica se convirtió en uno de los sujetos sociales más importantes de la Nueva España. Los europeos enviaron al continente a sacerdotes de varias órdenes religiosas, que se conocen como órdenes mendicantes. La diferencia entre un sacerdote común de una iglesia que tal vez ustedes hayan visitado y un sacerdote del convento, se les divide en clero regular y clero secular, es que los sacerdotes del convento viven en comunidades aisladas y asumen algo que se llama los votos, es decir, una promesa para su Dios en relación a su conducta. Y hay diferentes órdenes religiosas de acuerdo a los votos que practican y de acuerdo a la actividad que realizan al interior de la Iglesia Católica. Entonces, aquí en el continente americano y específicamente en México, se desarrollaron unas misiones, que así se les llama, para evangelizar a las personas. Es decir, se hacían grupos de sacerdotes que viajaban a diferentes regiones del país y se establecían donde se establecían los españoles para tratar de convertir a los indígenas al catolicismo, o muchas veces estos sacerdotes también fungían como colonizadores y exploradores de tierras nuevas, donde se establecía una iglesia o un convento, y ahí es donde realizaban su actividad para evangelizar a los indígenas que eran más incivilizados o salvajes, como sucedió aquí en Baja California. Tal vez ustedes en sus clases de secundaria o de primaria han oído hablar sobre las misiones en Baja California y esta cuestión que siempre se reproduce de que cuando llegaban los misioneros a esta región, trataban de vestir a las personas que andaban desnudas y que las personas se desvestían y aprovechaban cualquier oportunidad para huir de las misiones o quemarlas. De hecho, sería interesante que alguna vez pudieran hacer un recorrido por las misiones que existen en Baja California. En la Facultad de Ciencias Humanas se organiza cada año este recorrido y estamos buscando la forma de ampliarlo para que otras personas puedan realizarlo. Pero bueno, regresando a nuestro punto, las órdenes mendicantes o de sacerdotes que se dedicaban a realizar la evangelización son las que ustedes ven en la pantalla. Por un lado están los franciscanos, que ellos se dedicaban a evangelizar a través del catecismo. El catecismo es este librito con las principales preguntas para introducción a la religión católica. Tal vez algunos de ustedes que comparten esa fe hayan visto estos catecismos y ellos empezaron a evangelizar de esa forma. Ellos crearon varios conventos. A los franciscanos los podemos identificar muy bien porque son los que aparecen en la imagen que acompaña la diapositiva. Son estos sacerdotes que tienen un hábito, su ropa, de color café amarrado por un lacito y que usan sandalias. Y el voto que tienen ellos es un voto de pobreza. Una de las leyes máximas que siguen ellos para consagrarse a su Dios es la cuestión de no acumular riquezas, de no aspirar a acumular nada material en su vida. Entonces, sus únicas posesiones es su Biblia, su rosario y su ropa. No tienen otra posesión. Después están los otros sacerdotes que llegaron aquí, que fueron los jesuitas. Los jesuitas se dedicaban a evangelizar en base a educar a los indios para que aprendieran el español, y ellos creaban muchos institutos y colegios donde alfabetizaban a la población, pero también se desarrollaron las principales artes y los principales oficios que se desarrollaban aquí en el continente americano. Los jesuitas ustedes los pueden reconocer porque usan un hábito de color negro, su versión original. Actualmente usan un traje de color negro y un collar blanco. Y la característica es que ellos son como los intelectuales de la iglesia. En aquella época, además de esa función educativa, ellos eran una especie como de soldados, porque la Iglesia Católica sufrió una crisis muy grande en Europa, se dividió en dos, de ahí vienen las iglesias evangélicas, luteranas o protestantes, como las conocen en México, y los jesuitas surgieron como una orden que se dedicaba a, por un lado, educar y por otro lado, castigar. Entonces eran una especie de
sacerdotes soldados, y eran así como los más firmes en su labor de evangelizar. También estaban otros dos grupos, los dominicos, que llegaban a la Nueva España en 526, y ellos hicieron una labor muy amplia en Oaxaca y en la parte sur. Los dominicos ustedes los van a reconocer también porque son aquellos sacerdotes que tienen un hábito blanco con negro, normalmente tienen una calva que ellos mismos se realizan porque su voto es un voto en contra de la vanidad. Es decir, ellos no usan el espejo, la cosa esa de que se rasuran el cráneo es para no verse bellos. Y ellos fueron los responsables de construir varias catedrales e iglesias muy grandes en el sur del país. Y finalmente estuvieron también los agustinos. Los agustinos es otra de esas órdenes mendicantes que su característica es que ellos eran los que se dedicaban a administrar la riqueza de la iglesia. Sus votos es en relación a servir ante todo a Roma, al Papa, y de cubrir las necesidades materiales de los pobres y de la iglesia. Entonces, los agustinos fueron los que administraban las grandes riquezas de lo que se cobraba en diezmo y de lo que recibían de España para financiar a la iglesia católica. Y la característica de ellos es que siempre los vamos a ubicar como esos sacerdotes de túnica negra o de túnica roja o de túnica púrpura, que traen grandes rosarios o grandes anillos u ornamentos que los adornan, porque es, digamos, la orden religiosa más rica dentro de la Iglesia Católica, y son los que tienen una menor relación o tuvieron una menor relación con el pueblo común en la Nueva España. Entonces, estas fueron las 4 órdenes principales. La forma en cómo utilizaron o cómo hicieron la evangelización fue a través de 2 cosas que están ahí marcadas en su diapositiva: el paralelismo y el sincretismo. Fueron 2 herramientas que utilizaron. El paralelismo es cuando encontraban que alguna creencia de los antiguos mexicanos prehispánicos era parecida a las creencias que ellos tenían en Europa. Un caso muy concreto es la historia de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios de los mexicas, pero su historia es muy parecida a la historia de Cristo y de la religión cristiana en general. Por ejemplo, hay cosas que son paralelas. A ambas religiones su Dios les prometió una tierra prometida. De hecho, México Tenochtitlan surgió por la migración de ese pueblo para buscar su tierra prometida. Ambos dioses nacieron de una virgen, Cristo y Huitzilopochtli. Y la mamá de estos dioses, la virgen, fue pues fertilizada por un ave. En el caso de los cristianos es el Espíritu Santo, que se representa con una paloma, aunque esto es algo simbólico, no es que sea una paloma. Y en el caso de los mexicas, con colibrí. Entonces, tenían ciertas cosas parecidas en su religión y lo que hacían era igualarlas y decir, mira, lo que tú crees es lo mismo, pero tiene otro nombre. Y en particular en México hay una situación curiosa en el sentido de que se utilizó una práctica que tenían los pueblos indígenas, que era la adoración de pequeñas deidades o pequeños dioses. Si ustedes algún día van al Museo de Antropología en la Ciudad de México o alguna zona antropológica, arqueológica, perdón, van a encontrarse unos pequeños ídolos, unas estatuas pequeñitas, así del tamaño de un termo. Y para las religiones prehispánicas, esos ídolos representaban a las deidades, a los dioses, y había dioses grandes y dioses pequeños. Entonces había dioses que se festejaban cada día y que tenían una relación muy inmediata con la población. Por ejemplo, había dioses relacionados con la fertilidad o con la obtención de una pareja. En el caso concreto de algunos de estos dioses, en Oaxaca, se tenía la costumbre de que si tenías a un dios, que en este caso va a ser nuestro desinfectante, y tú le pedías que te consiguiera un esposo, si no te conseguía un esposo lo castigabas. Y la forma de castigarlo era voltearlo y ponerle una vasija de agua arriba, hasta que consiguieras el esposo. Esa era una forma como de forzar a ese dios o a esa deidad a que te solucionara tu problema. Tal vez le suene muy parecido, pero
de hecho, el paralelismo o la analogía que se realizó es que hoy también en la fe católica o la religiosidad como se vive el catolicismo en México, se hace la misma práctica, nada más que se hace con San Antonio. Si una muchacha no consigue novio, se pone a San Antonio de cabeza, con una vela que lo alumbre. Entonces, lo que hicieron fue buscar características de la religión que fueran parecidas en ambas creencias y unificarlas. Eso no era algo nuevo para la religión católica, de hecho ya lo habían realizado con los pueblos del norte de Europa. En el norte de Europa, la forma que idearon fue igualar al dios Thor, a que ustedes conocen de los Avengers, el dios Thor con Cristo y a Odín con Dios Padre. Y de esa forma lograron convencer a los nórdicos de cambiar de religión. Y el otro elemento que es muy importante es el sincretismo, ¿sí? El sincretismo es un poco diferente porque lo que sucede es que se mezclan las religiones. Es decir, se toman elementos de una religión y se integran nuevos elementos de otra religión para crear una continuidad, pero que tiene las dos religiones. Voy a ponerles unos casos clásicos. Por ejemplo, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad pues no tiene nada que ver con la mitología cristiana judía. Sin embargo, se pone un árbol de Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo contemporáneamente. El árbol de Navidad es una tradición del norte de Europa. Cuando llegaba el invierno, lo que hacían los europeos del norte era que escondían un pequeño árbol en su casa, porque ellos pensaban que si sobrevivía ese árbol, era lo que iba a permitir que el mundo sobreviviera. Cuando terminaba el invierno, que son inviernos muy fuertes y muy duros en Europa, ese árbol que se guardaba en la casa se sembraba afuera cuando empezaba a deshielar. Entonces era una forma de continuar la vida. Era una misión de las personas el guardar la vida de este árbol y trasplantarlo para dar más vida al siguiente año. Cuando los sacerdotes católicos fueron al norte de Europa, no pudieron desterrar esta creencia que estaba muy firme en la gente del norte de Europa, que adoraba los árboles como deidades, como verdaderos dioses. Así que adoptaron esa creencia y el árbol de Navidad se convirtió en algo integrado a la religión católica. Lo mismo pasó en el caso de América. Por eso cuando uno conoce a personas de otros países que tienen la misma fe, que tienen las mismas creencias, resulta ser que las costumbres son diferentes. En el caso de América se creó el sincretismo a través de la figura de la Virgen de Guadalupe, que como vamos a comentar a continuación, tiene implicaciones muy importantes. Permítame tantito, muchachos. Hola. Pásale. Ahora sí, continuamos. Ya les había dicho que estoy en mi oficina, entonces a veces voy a interrumpir, pero no se preocupen. Sí, en el caso de la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de sincretismo cultural porque tiene elementos de la religión católica, de la religión de los pueblos mesoamericanos y curiosamente también del mundo árabe. Para empezar, el nombre Guadalupe no es ni de España ni es ni de México, a pesar de que podamos decir que es un nombre bien mexicano. Guadalupe significa el lugar donde hay agua y es una palabra árabe, ¿sí? Y si ustedes ven la imagen que nos acompaña aquí, tiene simbolismos de varias religiones. Es cierto, la Virgen María es parte de la historia del cristianismo, es la madre de Cristo, pero hay características de otras religiones en esta misma pintura. Como pueden ver aquí abajo, la Virgen está posada sobre una media luna. La media luna es el símbolo del Islam y esa media luna la carga un ángel. Para el Islam, los ángeles son muy importantes. Y la investigación que se ha hecho es que el manto que cubre a la Virgen refleja cómo se ve el cielo en el mundo árabe. Pero las características que hicieron que la Virgen fuera adoptada de una manera tan fuerte en México es que es morena y que se parece a la población nativa de México. Entonces, eso es cuando hablamos de sincretismo, es decir, se mezclaron las dos religiones para crear una religiosidad nueva. Y fue muy efectiva. En México la mayor parte de la población se convirtió ya sea por
por convencimiento o a la fuerza al catolicismo, con lo cual se logró la conquista espiritual. La otra conquista, la conquista material, partió de cómo se repartió la tierra y la riqueza. Entonces, aquí hay tres formas de propiedad que fueron las que se realizaron durante la época colonial. La primera fue la encomienda. Encomienda significa encargo. Cuando tal vez ustedes tengan parientes en el valle o ya personas adultas, sus abuelitas, sus bisabuelas, y es muy común que te digan, ay, te encomiendo a mi hijo, o te voy a encomendar con la Virgen, o te voy a encomendar con el señor fulano de tal, ¿no? Significa que es un encargo. Como les comenté, el rey de España era el dueño de todas estas tierras. Entonces, la forma en cómo se podía hacer un español de tierras era que hiciera servicio a la corona y que el rey le diera un documento, un título, donde le encomendaba tierras. Es decir, se le designaba un territorio con la promesa de que él iba a hacer todo lo posible para volver al catolicismo a las personas que habitaban ahí, ¿sí? A los indígenas. Y en cambio, los indígenas iban a trabajar para él de manera gratuita, ¿sí? La otra forma era el repartimiento. El repartimiento era que se le daban tierras a los grupos indígenas con la obligación de que trabajaran para los españoles, ¿sí? Pero ese repartimiento estaba avalado también por el rey. Ustedes dirán, bueno, era tierra de los indígenas. Sí, pero el Papa se la dio al rey y ahora para que esa tierra la pudieran usar los indígenas tenían que tener un permiso del rey de España. Y hubo otros tipos de propiedad que también existieron, como la propiedad comunal, la que tenían los indígenas, que no habían sido repartidas. En particular a las tribus y a los grupos que apoyaron a España en la conquista, que no se opusieron a España y cuyos reyes o gobernantes cambiaron a la fe católica y se sumaron a los españoles. También existía la propiedad de la corona. Había territorios que no estaban otorgados a nadie y que eran propiedad del rey y que se podían utilizar de manera colectiva, como los ríos, las lagunas, los bosques, ¿no? Y también había tierras que se le habían dado a las corporaciones religiosas, a los conventos y a los sacerdotes de los que hablé en la primera parte del video. Y ya para finales de la época colonial también hubo latifundios, es decir, la acumulación de tierra por parte de pocas personas. Vamos a dejar hasta aquí este video, chicos, y después vamos a hablar acerca de cómo era el esquema político de la Nueva España.